Amigos, regresamos a Argumentos. Vamos de inmediato con nuestra entrevista de esta tarde. Recibimos en los estudios al diputado William Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo y también miembro de esta comisión especial que tiene dentro de la Asamblea Nacional la tarea de la defensa de nuestro territorio Esequibo, de buscar las fórmulas, los planteamientos, de manera de tratar todo este tema que importa tanto a nuestro país, Venezuela. Quisiera conocer el trabajo que empezó a realizar la comisión, cuál es su papel dentro de este trabajo, porque además usted es experto en el tema petrolero y bajo esa óptica pues también está formando parte de la comisión. La cantidad de riquezas que hay en este territorio del Esequibo en materia de energía, de petróleo y los intereses que tienen las transnacionales o por qué Guyana empieza a licitar un terreno que, como vimos, pues está en un diferendo, en una disputa. ¿Cómo pueden hacer estas acciones, no? Y cómo repercute para nuestro país lo que está haciendo Guyana. ¿Cuáles son las acciones que debemos tomar? Mira, Guyana está sencillamente haciendo lo de que la ExxonMobil le ha solicitado. Creo que la disputa que manteníamos con el gobierno de Guyana hace 5 años cambió radicalmente de escenario, porque una vez que la ExxonMobil descubre que allí hay petróleo, y petróleo de 32 grados API, o sea, un petróleo muy liviano, se enrareció todo el problema, porque incluso la ExxonMobil hace un aporte antes de participar en las licitaciones de 18 millones de dólares al gobierno de la República Federativa de Guyana para que pudiera costear el juicio en la Corte Internacional de Justicia. Es decir, quien está usando y dando las directrices de ese proceso es la empresa ExxonMobil. Y la actual presidenta de la Corte fue empleada de la ExxonMobil. Por eso es que algunos internacionalistas dicen que deberíamos haberla reacusado, ¿no? Claro. Porque, bueno, técnicamente ella tiene intereses allí por su relación laboral que tuvo antes, ¿no? Es una situación histórica, jurídica, y ahora entra en el juego de la geopolítica y de la geoestrategia energética del mundo, ¿no? Claro, importante conocer el contexto en el que esto ocurre, Claro, un claro, o sea, contexto en mira, el que Estados Unidos, los países de Europa necesitan estos recursos energéticos. Así es. Si revisas la historiografía de los documentos que tiene Venezuela, no hay ninguna duda de que el Esequibo formaba parte del territorio venezolano desde antes de haberse decretado la Capitanía General de Venezuela, que lo hizo el Imperio Español en 1777. De ahí en adelante encuentras todos los documentos que demuestran que efectivamente ese territorio formaba parte de Venezuela. Pero si te vas a la historiografía de Guyana, no encuentras nada, ningún documento que diga que el Esequibo formaba parte de la Guyana holandesa, que fue inicialmente. Pues, el imperio inglés, una vez que derrotan a Napoleón en Europa, aprovechando la debilidad del imperio holandés, en 1814 compra la Guyana holandesa, y por eso es que se llama Guyana inglesa ahora, en 1814. Y en ese documento donde ellos compran queda claro que el límite en el este de ese territorio era el río Esequibo. El río Esequibo, y eso estaba muy claro en la historia, en los periódicos de la época, incluso no solo en nuestro país, sino en el mundo. Ahora uno se pregunta por qué, si toda la argumentación, los documentos históricos han estado pues del lado de Venezuela. Guyana ha insistido y además realiza estas acciones en territorio en disputa. Bueno, es que si revisas la demanda, ¿qué está pidiendo la República de Guyana a la Corte Internacional de Justicia? Que declare válido el laudo de 1899, donde despojan a Venezuela de un territorio que históricamente, jurídicamente le pertenece a Venezuela, y en ese laudo no hay ningún argumento, ni jurídico ni histórico, que permita decir por qué ustedes fijan la línea allí. Ninguna.
De hecho, no hay ninguna sobre ese argumentación. laudo, diputado, luego pues llega el Tratado de Ginebra, justamente porque se reconoce en ese Tratado de Ginebra, en el Acuerdo de Ginebra, que el laudo arbitral fue irrito, fue fraudulento, fue viciado, En el primero no había y representación en el venezolana. segundo artículo del laudo arbitral, Venezuela deja claro la posición de que el laudo es irrito, ilegal y queda, una vez que el imperio inglés, el gobierno venezolano y el gobierno naciente, porque en ese momento, en 1966, es cuando se crea la República de Guyana. Una vez que ellos firman ese laudo, están reconociendo que definitivamente el laudo arbitral no es legal. Venezuela lo fijó, está escrito en el Acuerdo de Ginebra, y cuando ellos firmaron el Acuerdo de Ginebra, aceptaron la condición de que había que buscar un mecanismo de forma pacífica y de que se pusieran de acuerdo las dos partes para resolver la disputa. Bueno, pero este acuerdo es violado. Pareciera que cada vez Guyana pues avanza más con la licitación en estas zonas que están en disputa. Venezuela ha dicho que no quiere una guerra, obviamente, con el país vecino, con Guyana, pero sí pues va a hacer respetar su soberanía. Se ha informado que realizarán una consulta. Ayer el presidente Nicolás Maduro lo ratificó en una reunión con el alto mando militar y queremos conocer los detalles de este proceso de consulta. Pues en un inicio había muchas preguntas y algunos analistas dijeron, no se puede someter la soberanía de Venezuela sobre el Esequibo a una consulta. Especificaban más adelante que se trata de buscar propuestas por parte de la población venezolana sobre qué acciones tomar sobre ese territorio. Si nos puede dar más detalles sobre ese proceso de consulta, diputado. Mira, creo que en las próximas semanas va a haber mucha claridad porque se van a definir las preguntas, ¿no? Evidentemente, cuando tú lees nuestra Constitución, y lees el artículo 1, ahí está sentado claramente el carácter de inalienable e indivisible del territorio venezolano. En el artículo 1, o sea, no tienes que ponerte a ojear mucho la Constitución. Y bueno, en el artículo 73 de la Constitución está ese mecanismo de consulta que además debe llamarnos mucho a la reflexión el hecho de que las diferentes organizaciones políticas que forman parte del Parlamento lo aprobamos por unanimidad. Es decir, hay un consenso en la clase política que está representada en la Asamblea Nacional de que es fundamental consultar al pueblo en relación a esto. Algunas personas han salido a decir, mira, ¿qué es lo que van a consultar? ¿Ustedes van a declarar una guerra o van a poner en duda lo que dice el texto constitucional? Mira, si algo caracterizó la constituyente venezolana para aprobar esta constitución que fue aprobada por nuestro pueblo con una altísima votación, es una definición que es fundamental y transversal a lo que pudiéramos llamar la filosofía que motivó al legislador para hacer esa constitución, que es la democracia participativa y protagónica del pueblo. Diputados, tenemos que ir a una pausa. Al regreso seguiremos conversando sobre la consulta y también otros temas relacionados al diferendo entre Venezuela y Guyana por el territorio Esequibo, así como otros temas también de la comisión que podemos hablar más adelante. Sus preguntas importantes para nosotros, hágala a través de nuestras cuentas en redes sociales. Ya volvemos.